La autonomía de la voluntad es lo que nosotros entendemos como aquella capacidad que nos permite a nosotros poder elegir obrar sin que el Estado se meta con nosotros, siempre y cuando no hayamos lesionado los derechos de los terceros, la moral pública o las buenas costumbres. Por supuesto que hay una gran diferencia entre derechos de tercero, entre los derechos de las personas, la moralidad pública, ¿sí? Entendidos como aquellos todos principios, las bases que la sociedad quiere seguir y que entiende acerca de lo que está bien y lo que está mal y sobre la cual generalmente se construyen las normas de todo tipo de orden, y las costumbres o buenas costumbres, como dice la Constitución, que tienen que ver con algo de la moral, es decir, es parecido, pero a la vez es diferente. Ya tiene que ver más con las tradiciones y el comportamiento voluntario de las personas que están aceptados por la misma sociedad. Pero por supuesto van todos de la mano, porque la idea es que en la autonomía personal uno cuente justamente con esa esfera de libertad y de intimidad sin que el Estado la regule, siempre y cuando, por supuesto, no hayamos lesionado esas tres cosas. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley, esta igualdad que ha sido lograda justamente por los movimientos liberales del siglo XVIII y por el cual han nacido los pilares del Estado moderno, libertad, igualdad, fraternidad, el lema o los lemas de la Revolución Francesa, que el marxismo cultural, este marxismo que ha entendido que ya no pegaba más y ya no llamaba más la atención la lucha de clases, porque claro, los obreros vivían mejor en un país liberal, en un país capitalista, que en un país comunista. De hecho, cuando cae el muro de Berlín, simplemente fue algo simbólico porque ya varias décadas atrás las personas de Oriente querían ir a Occidente. Entonces se reinventó ese marxismo cultural y para aquellos que sacaron derecho político, vimos que en derecho político, justamente el marxismo, o también economía política, se basa principalmente en una visión del mundo de una lucha de clases. Bueno, esa lucha de clases es la que ha mantenido viva la llama del marxismo, que primeramente utilizó a los obreros, que tenían que enfrentar simplemente a el explotador, que era el capitalista. Cuando ya el obrero se dio cuenta de que eso era un timo, tenía que seguir pensando en la misma lógica, pero buscar nuevos actores políticos. Entonces ahí comienza la lucha contra el hombre, la lucha de las mujeres contra los hombres, la lucha de los heterosexuales contra los homosexuales, el enfrentamiento entre blancos y negros, porque el marxismo siempre vive del resentimiento social. Sin el conflicto, y ahí está lo que estudiamos en derecho político, en economía política, el marxismo se muere. Por eso creo que las bases del marxismo son el conflicto que genera este sentimiento, esta emoción que va a generar un sentimiento perpetuo, que es el resentimiento. Ahora bien, volviendo al tema. Generalmente, cuando hablamos de igualdad ante la ley, nosotros decimos que todas las personas son iguales formalmente ante la ley, pero bueno, pueden surgir el tema muy de moda en estas cosas que estudiamos de la discriminación. Entonces, para eso el Estado, papá Estado, que se debe meter en todo, siempre y cuando respete la autonomía personal, que cada vez es menos, ha elaborado esta cuestión de, ¿verdad? Una elaboración multiestatal y organismos internacionales de igualdad real de oportunidades, que con la reforma del artículo de la Constitución Nacional de 1924, en el artículo 65 y inciso 23, encontramos, también coherentemente con el inciso 19 y el inciso 17, la idea de que el Congreso, a través de las leyes, debe garantizar una igualdad real de oportunidades. Y a la vez, en los diversos tratados internacionales, preferente y puntualmente en el Pacto de San José de Costa Rica, encontramos que los derechos humanos no se pueden discriminar por cuestiones de sexo, raza, religión, etcétera, pensamiento político, ideologías, orientación sexual. Por lo tanto, estamos en una época donde tenemos muy arraigado que la palabra discriminación es una mala palabra. Ahora, ¿por qué? Porque discriminar sería no consagrar, no cumplir con la igualdad, porque cuando yo estoy discriminando estoy tratando desigual a la otra persona. Ahora, ¿esto es realmente así? La palabra discriminación y la acción de discriminar, ¿es algo malo en todos los casos? Y la respuesta es que no. Por ejemplo, uno puede discriminar lo malo, entonces ahí tendríamos que decir, bueno, pero ¿qué es lo malo? Y lo malo es esto que estamos viendo. En una democracia, la democracia se supone por definición histórica, que también la tenemos aún hoy, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. ¿Qué significa? Que la voluntad mayoritaria es la que gana, es la que debe imponer al resto,
las ideas sobre las cuales se va a organizar la sociedad, pero respetando también a las minorías que no piensan de esa forma. Y esto solamente se puede dar en un país liberal, es decir, en un país donde se respeten los derechos de las otras personas, donde uno tenga su autonomía personal, siempre y cuando no lesione los derechos de las otras personas. Ahí viene la frase famosa: mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Y por supuesto, no en un país comunista o en un país de extremo socialismo, donde justamente la libertad de expresión no se cumple, la autonomía personal no se respeta porque el Estado lo avasalla todo lo que va en contra de ese status quo. Y esto es lo que está pasando y nadie se da cuenta. Es algo, es una paradoja, es algo que se gestó y se está terminando de gestar en nuestras narices y parece que nadie encuentra la relación de tanta igualdad, de tanta no discriminación, de tanta promoción de la libertad de expresión, llegamos al efecto contrario de lo buscado. De tanto querer defender la autonomía personal, tenemos que someternos a la dictadura de una minoría ideológica para no ofenderla. De tanta libertad de expresión, promoción de la libertad de expresión, tenemos que callarnos para no ofender a una minoría ideológica que intenta, y lo hace con mucho éxito, con toda la maquinaria del status quo, el establishment nacional e internacional, imponer sobre las mayorías su voluntad. De tanta no discriminación, la promoción de la no discriminación, tenemos que acostumbrarnos a no discriminar estas cosas que estamos viendo de fondo. En estos días, una manifestante, una militante de un partido político, en este caso La Libertad Avanza, ha sido agredida física y emocionalmente por militantes de la facción del gobierno actual, mezclados con militantes y promotores de colectivos LGBT. Ahora, la autonomía personal, el derecho a la intimidad, el derecho que está consagrado en un artículo de la Constitución, el principio de reserva de la Constitución, artículo 19, que dice más o menos así, que las acciones de nosotros, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo lesionen los derechos de un tercero o de los terceros, que dañen la moral pública, las buenas costumbres, están reservadas solamente a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo extremo. Esto significa que si vos mirás pornografía, paréntesis, desvirtuación total de la sexualidad, estás reservado solamente a Dios, arreglate con Dios, pero no te puede el Estado perseguir por eso. Ahora, por supuesto, si mirás pornografía y eso aumenta tu líbido y eso te incita a cometer un abuso sexual, ahí sí el Estado se mete con vos porque está lesionando los derechos de un tercero. Perfecto, hombre, mujer. Si te sentís mujer y sos hombre, ¿sí? Allá vos mientras no lesiones los derechos de un tercero. Ahora, cuando vos venís y me exigís a la fuerza con el poder del Estado o a mis hijos, a mis hermanos menores, a los niños de jardín de infante, ¿por qué crees que quieren llenar de jardín de infantes en Argentina? Sistema de adoctrinamiento del jardín de infantes 45 días hasta la universidad. Y te quieren convencer de lo contrario, la fuerza. Ahí estás lesionando los derechos de terceros. Estás lesionando también el derecho a la libertad de culto, a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra. ¿Sí? Estás lesionando los derechos de un tercero al imponer tu ideología a la fuerza. Esa ideología de esta gente, de esta manga de inútiles, atorrantes, parásitos del Estado y víctimas falsas de la sociedad que estamos viendo en este video, son justamente la expresión de esos derechos, son los que dañan los derechos de todos los demás que no piensan como ellos. Claro, si hasta vemos en Netflix, hasta vemos en conferencias en el colegio, capacitaciones en el trabajo, en la administración pública, charlas en la facultad, claro, son los buenos de la película. ¿Cómo me voy a oponer a los deseos de una minoría que está oprimida? Pero por supuesto, ¿quién en su sano juicio podría desear la opresión de las minorías, sean minorías raciales, minorías políticas, minorías étnicas, minorías sexuales, como en este tema? Pero ahora cuando nosotros vemos videos como estos, que son miles en YouTube, muchos censurados, como mi antiguo video que me ha sido censurado por poner imágenes como esta, en ese momento no de Argentina, eh, ahí se nos derrumba el estereotipo y el paradigma. Che, pero estas minorías en realidad
están lesionando los derechos de terceros, están lesionando la moralidad pública y las buenas costumbres. ¿O qué tiene que ver una marcha promiscua con escenas sexuales explícitas de personas semidesnudas con reivindicar los gustos de orientación no heterosexual? ¿Qué tiene que ver que dos hombres vestidos de mujer y disfrazados a la vez de perros anden encadenados simulando que son esclavos sexuales delante de los menores en la sociedad? ¿Acaso eso no es lesionar los derechos de terceros? ¿Eso acaso no es avasallar la moralidad pública, las buenas costumbres? ¿Qué de útil, qué de bueno y qué de bello, que generalmente son los tres pilares sobre los cuales se basa lo justo, tiene presenciar este tipo de marchas? ¿Acaso yo voy a respetar la orientación o la autopercepción de alguien en lo sexual porque hagan semejante escándalo en la calle? Claro, pero eso no hay que decir, porque no vaya a ser que esta manga de zánganos se ofenda. Eso no hay que publicar. No vaya a ser que los resentidos pasantes, los resentidos sociales pasantes de Facebook se ofendan y bloqueen tu publicación. Claro, esto no hay que decir en el colegio. No vaya a ser que la profesora o el profesor progre que ha tomado cursitos de ESI me ponga un cero. Claro, no hay que decir en el trabajo, no sea cosa que le pongamos al jefe o al supervisor o al líder de la cuenta en aprietos. Claro, no hay que decirlo en el puesto de la administración pública, porque el jefe es el que ejecuta la Agenda 2030 y todas estas políticas basura. No sea cosa que me eche o que me cambie de puesto. No sea cosa que no apruebe un examen. ¿Se entiende que la autonomía personal, la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación, de tanta promoción que se ha hecho de ellos en las minorías, sean sexuales, étnicas, etcétera, han tenido el efecto contrario en las mayorías? Porque ahora los que no tenemos o tenemos limitada la libertad de expresión somos lo que decimos que solamente hay dos sexos y que no me importa cómo te sientas, pero solamente hay dos sexos y que te puedo respetar y está todo bien, pero no me podés obligar a mí, autonomía personal, a tratarte como vos te sentís. Porque con la misma lógica va a venir una persona anoréxica y se va a sentir obesa o con y yo le voy a tener que le decir no comas, le voy a decir. Entonces ahora por no apoyar tu idea, tus ideologías, tu visión de la vida, tu visión de tu cuerpo, de tu sexualidad, por no compartirlo, pero sí respetarlo, entonces soy discriminado. Por no tener un guión diverso, por no tener una opinión a favor de los colectivos minoritarios con toda la financiación. Claro, son minoría, pero tienen toda la financiación de todas las ONGs de derechos humanos, de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, pero ellos son los oprimidos. Por no pensar como vos, entonces me tratan desigual. La autonomía personal, la igualdad formal ante la ley, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación, ahora la sufrimos las mayorías. Y tengo que recordarte que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Pero también tengo que decirte, y a la vista está, que hoy la democracia es el gobierno de la minoría en detrimento, con tiranía hacia las mayorías. Es que lo paradójico es que de tanta promoción de la autonomía personal, de la libertad de expresión, de la igualdad, de la no discriminación, llegamos al punto de tolerar lo intolerable.